el documento. ¿Se puede ver el documento, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, como les comentaba, nos menciona que está prohibido, ¿no es cierto?, introducir, depositar o transitar por territorio nacional desechos tóxicos. Después de eso nos habla de lo que son los recursos naturales en general, nos habla un poco de, bueno, a qué se refiere con y qué gestiones hará el Estado con los recursos renovables, el recurso agua, sobre el recurso del aire y la atmósfera, sobre el recurso suelo, sobre el recurso de bosques y tierras forestales, sobre el recurso de la flora y la fauna silvestre. Denme un segundo que... Ya creo que están entrando tranquilamente. Ya. Sobre el recurso de la flora y fauna silvestre, sobre los recursos hidrobiológicos, sobre el recurso de las áreas protegidas. Están entrando directamente, creo, ¿no? Sí, ok, perdón. Sobre las áreas protegidas, imagínense, todo esto lo va enlistando. Sobre las actividades agropecuarias, los recursos naturales no renovables, los recursos minerables, los recursos energéticos. Y hasta ahí nos menciona qué va a hacer el Estado con cada uno de esos recursos. No necesitan realmente sabérselos o dominarlos esos artículos, pero definitivamente necesitan saber que si ustedes si requieren, por ejemplo, de qué legislación nacional habla sobre el recurso agua, qué legislación habla sobre el recurso suelo. Entonces, ustedes ahí sí necesitan saber que en la ley 1333 hay una parte que habla sobre el recurso suelo, sobre el recurso aire, y así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Después nos habla de lo que es la planificación e inclusión. ¿A qué se refiere con esto? Que primero, el Estado Nacional planificará, justamente como hablábamos de planificación ambiental, planificará lo que es toda la planificación territorial, urbana, rural, siempre considerando proteger y conservar el medio ambiente, ¿no es cierto? Y después también habla de una cosa muy importante, la inclusión. Cuando nos habla de inclusión, habla de, por ejemplo, incluir los conocimientos, técnicas y tecnologías de comunidades rurales, comunidades indígenas y otros grupos. De eso habla precisamente cuando se menciona la inclusión. Después nos habla en este título 6 sobre la salud. Y cuando nos habla del cuidado de la salud, nos habla del cuidado de la salud que esté influenciado por el medio ambiente, ¿no? Aquí el artículo 79 dice, ¿no? Ejecutará acciones de prevención, control, evaluación de la degradación del medio ambiente y que en forma indirecta o directa atente contra la salud humana, vida animal y vegetal. Después nos habla, y esto, me imagino que la gran mayoría de ustedes no está cursando, ¿no es cierto? La materia de educación ambiental, ¿no la ha cursado todavía? ¿O de qué, No, todavía. no? ¿De qué semestre es esa materia? ¿Octavo, Séptimo. creo? Séptimo, claro. No, en teoría, supuestamente la tendrían que pasar entonces el próximo semestre, ¿no? Bueno, de todas maneras, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sería una herramienta dentro de sus conocimientos saber que esta ley también habla sobre la educación ambiental y habla de cosas muy importantes y realmente útiles cuando hablamos de
planificar educación ambiental en el país. Habla de instrumentos de gestión de la educación ambiental, tanto las entidades del ministerio, las universidades, las secretarías, los consejos, etcétera, etcétera. Y también nos habla de que esta consideración ambiental, que ya la vimos exigirse en la planificación, ahora nos dice que en la malla curricular tiene que también incorporarse estas consideraciones sobre el medio ambiente, ¿no es cierto? Y esto es desde el año 92. Entonces, todos ustedes, teóricamente, dentro de su malla curricular, hubieron las consideraciones sobre el medio ambiente. Obviamente también habla sobre que las universidades también tienen que promover y considerar el tema medio ambiente cuando estén formando a sus estudiantes. Y nos menciona también que los medios de comunicación también deberían fomentar, ¿no es cierto?, la información y la manera en la que informan, que siempre tienda hacia una sociedad de desarrollo sostenible, ¿no? El artículo 84. En el título 8 ya nos habla de lo que es la ciencia y la tecnología. Denme un segundo, ya está agregado. Nos habla de la ciencia y tecnología, simplemente nos habla de promover, fomentar, incluir nuevas tecnologías. En el título 9 nos habla del Fondo Nacional para el Medio Ambiente. El Fondo Nacional del Medio Ambiente fue creado, si mal no recuerdo, el 2000. No, fue creado el 93. ¿Cuántos años creen ustedes que duró este pobre Fondo Nacional de Medio Ambiente? ¿Quién da más, quién da menos? A ver, ¿cuánto creen que duró el fondo? Se inició el 93. ¿3 años? 3 años. No, tampoco duró tan poco. Afortunadamente, aunque sea, pudieron hacer algo decente, pero les contaré que no, tampoco duró mucho, que digamos. El Fondo Nacional de Medio Ambiente fue cerrado en 1999. O sea que nosotros ni vísperas de ese fondo vimos, no supimos ni noticias. Imagínense la pena, ¿no es cierto? Un Fondo Nacional para el Medio Ambiente en 6 años se cerró. Y no se cerró porque no había plata, porque en ese entonces, allá por el 99 hasta más o menos el 2001, había plata. Ya en el 2001 empezaron a haber crisis. Ahí estuvo, si mal no recuerdo, ahí estuvo el famoso gasolinazo, ¿no es cierto? En 1999 cerró porque típico, imagínense, estamos hablando de hace 30 años y todavía la política sigue siendo parecida, agarraron ese fondo y lo utilizaron para pagar sueldos, consultorías, y fue una plata que fue un fondo que básicamente, ¿no?, en términos coloquiales podemos decir un fondo que se ensució. Se ensució, se empezó a utilizar para pagarle a otra gente, para pagar funcionarios, cuando se supone que este fondo tenía que ser dedicado pues para proyectos, ¿no es cierto? Programas, estudios, actividades que sean por la conservación del medio ambiente, no para pagarle a funcionarios. De todas maneras, eso, así que ni hablemos del Fondo Nacional porque realmente nada que ver. Obviamente también nos habla de incentivos, ¿no?, a todas las actividades que promuevan la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, sean públicas o privadas o de cualquier sector, minero, industrial, petrolífero, etc. Después de eso nos habla, ya estamos por terminar por si acaso la ley. Después de eso nos habla de la participación ciudadana. Nos dice básicamente que todas las personas de Bolivia tenemos derecho a participar en la gestión ambiental nacional.
Es decir, que nosotros tenemos derecho a que se escuche nuestra voz y a que podamos participar en las decisiones que se toman sobre medio ambiente, teóricamente. Luego también nos menciona que todas las personas tienen derecho a la información, ¿no? Todos tenemos derecho a acceder a información bajo solicitud y esta información tiene que ser completa, tiene que ser legítima, tiene que ser veraz, tiene que ser, y se tiene que nos informar, y se nos tiene que informar en tiempos oportunos, teóricamente. Y bueno, después de eso nos comenta un procedimiento que es para solicitudes de información. Este artículo realmente está obsoleto. En teoría, ningún artículo de ninguna ley está obsoleto, pero ya se manejan, las solicitudes de información se manejan realmente de otra manera. ¿Alguna pregunta por el momento? Todo quedó perfectamente entendido, Nietzsche. Espero que tengan ese entusiasmo, espero que estén así de, dominen la materia cuando toquen los parciales o los trabajos. Bueno, luego hablamos un poco de lo que es seguridad y control ambiental y también delitos. Nos habla que que el Estado boliviano pueda asegurarse de que la norma está siendo cumplida, hay un mecanismo que se llama la inspección y vigilancia, ¿no es cierto? La inspección se trata de si hay una sospecha de que algún proyecto, una obra, lo que sea, está incumpliendo esta normativa, la autoridad tiene toda la potestad para ir y decir, bueno, a ver, muéstreme qué es lo que está pasando. Y exige la información que se requiera, hace las valoraciones respectivas y toma una decisión. La vigilancia se refiere más a procesos periódicos, es decir, que cada ciertos años las personas tienen que entregar tal reporte, tal informe, tal estado de avance. A eso más que nada a veces se refiere con vigilancia o también otros medios de control. Su micrófono, por favor, compañero. Después de eso están el tema de las medidas correctivas ambientales, que es como les comentaba, ¿no es cierto? Una vez termina la inspección y el inspector ambiental dice, bueno, ¿sabe qué? Usted está incumpliendo de esta manera con esta normativa. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted tiene que hacer esto para poder apegarse a la norma. A eso nos referimos con medidas de seguridad ambiental o medidas correctivas. Y después nos habla de las diferentes infracciones que puede cometer una persona y los procesos que se tienen que seguir. Hay una diferencia entre una infracción administrativa y un delito ambiental. Cuando hablamos de infracciones administrativas, estamos diciendo que son contravenciones a esta ley y que esta propia ley las va a sancionar. Cuando hablamos de delitos ambientales, esos delitos ya no tienen nada que ver con esta ley. Porque cuando hablamos de delitos, adivinen de qué normativa estamos hablando. Del Código Penal. Entonces, con una infracción administrativa usted va a recibir una multa. Con un delito ambiental, usted se va a ir preso. Y con una multa de paso, ¿no? Obviamente, aquí ya nos menciona que toda persona natural, colectiva, funcionarios, etcétera, también tiene la obligación de denunciar cualquier tipo de infracción que vea. Nos habla de un procedimiento, que este procedimiento haya sido modificado o pulido, si queremos decirlo, por otras normativas. Habla de la acción civil, que eso lo vamos a ver en otro momento, no se preocupen. Y luego ya nos habla de los delitos ambientales. Y aquí justamente nos dice, todo el que realice acciones que lesionen, deterioren, degradan, destruyan el medio ambiente o realice actos descritos en el artículo 20, que lo vimos mucho más arriba en factores, comete una contravención o falta que merece sanción fijada por esta ley. Ya más adelante nos va a decir que todas, aquí miren, artículo 105 y 104, comete delito contra el medio ambiente quien infringe el artículo 206 del Código Penal.
cuando queme campos de labranza o pastoreo. Luego dice artículo 105, comete delito contra el medio ambiente quien infringe incisos 2 y 7 del 216, cuando envenene, contamine o adultere aguas, cuando quebrante normas de sanidad o propague enfermedades zoonóticas o plagas vegetales. Se aplicará pena de privación de libertad de 1 a 10 años. Entonces, imagínense. Y aquí nos menciona igual justamente varios ejemplos de delitos ambientales. Esto en realidad yo se los menciono por la necesidad de enseñarles un poco cómo funciona la ley 1333. Les pregunto, ¿no? Por mera curiosidad, la ley 1333, ¿la exploraron más o menos con mediana profundidad, aunque sea con su docente de legislación ambiental? A ver, chisméenme, como dicen. En mi caso sí, con la ingeniera María Ena. ¿Con la ingeniera María Ena pasaron legislación? Sí, yo llevé con la ingeniera María Ena legislación. Su hija daba las clases, la ingeniera tomaba los exámenes. Oh, qué interesante. ¿Y avanzaron la 1333 entonces? Dígame que sí. Sí, avanzamos la 1333. Y los Qué bueno. decretos también. Uy, maravilloso. Entonces, usted debe estar hichi, como dicen. Bueno, y alguno de los compañeros que la pasó con, creo que es la ingeniera María Lilian, tal vez. Si no me equivoco, alguien me corrige, por favor. Sí, es ella. ¿Pasaron la ley 1333 con la ingeniera? Ya, voy a asumir que esa respuesta es un tal vez sí, tal vez no. Bueno, de todas Sí, maneras. avanzamos, pero no muy a profundidad que digamos. Ok. Bueno, entonces esto les va a servir un poco para ubicar cuál es el contenido de esta ley. Bueno, nos menciona entonces delitos ambientales. Si bien no vamos a ver en IRAP esto, porque no le compete a IRAPS, es importante que ustedes sepan la estructura de la ley. Miren cuántos artículos sobre delitos ambientales, ¿no es cierto? Ya nos menciona disposiciones transitorias, que realmente eso no nos interesa. Y eso es toda la ley 1333. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda, algo tal vez que les genere curiosidad respecto a la ley 1333? Ok. Luego, ahora vamos a pasar al Reglamento General de Gestión Ambiental. Este lo vamos a hojear mucho más rápido. El Reglamento General de Gestión Ambiental, imagínense que si la ley 1333 fuera la Constitución Política del Estado Ambiental, el Reglamento General sería como su ley. Es aquella que le da un marco general, un marco de trabajo mucho más concreto a la ley 1333. Habla el objeto que tiene esta ley, este reglamento y las diferentes definiciones, ¿no es cierto? Aquí, las siglas que realmente nos importan mucho son la declaratoria de impacto ambiental y más arribita van a ver algo llamado declaratoria de adecuación ambiental, que pronto lo vamos a estar viendo. Luego nos vamos a topar con una sigla que ya hemos visto antes, evaluación de impacto ambiental, que estaba definida, ¿no es cierto?, en la ley 1333. Y ya otros instrumentos que los vamos a ir explorando. Nos habla de definiciones. Aquí les va a servir mucho. Aquí está un glosario bastante competente de todas las definiciones que se ocupan. Y igual en el reglamento de prevención y control ambiental también van a encontrar otras definiciones y en el decreto supremo 28592, que igual lo vamos a ver a su momento. Aquí tenemos varias. Y aquí se va a introducir un concepto muy importante que se llama licencia ambiental. Una licencia ambiental
aquí nos menciona, es el documento jurídico administrativo otorgado por la autoridad ambiental competente. Acuérdense, fíjense que les dije eso. Al representante legal, ya lo vamos a averiguar qué significa eso, y que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la ley y reglamentación correspondiente. Es decir, que la licencia ambiental de cualquier AOP, actividad, obra o proyecto, es la que le dice al Estado boliviano, le dice, señores, yo estoy cumpliendo con la normativa y este documento certifica que yo estoy cumpliendo con ella. ¿Y qué documento es ese? Cuando hablamos de licencia ambiental nos podemos referir a 3 documentos. A la declaratoria de impacto ambiental, a la declaratoria de adecuación ambiental o al certificado de dispensación. Si su actividad, obra, proyecto cuenta con cualquiera de esos 3, constituye su licencia ambiental. Después nos habla del marco institucional, y esto justamente como lo habíamos visto en la ley 1333, indica las competencias, funciones y responsabilidades que tienen las diferentes entidades gubernamentales, ¿no es cierto? Las autoridades ambientales, el ministerio. Fíjense que aquí nos menciona el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que se cambió después de unos 20, 25 años, si mal no recuerdo el nombre ese. Habla de todas las competencias y funciones que tiene ese ministerio. Luego habla de las autoridades a nivel departamental, que obviamente cuando se publicó este reglamento no tenían un nombre, pero ahora sí se llaman Secretarías Departamentales de Medio Ambiente. Todas las funciones que tiene, y ahora sí nos incluye a los gobiernos municipales. Nos habla de sus atribuciones y competencias, ¿no? Dar cumplimiento a las políticas ambientales, revisar los instrumentos de regulación de alcance particular y ejercer control, vigilancia, inspección para ver que se cumplan todos estos, ¿no es cierto? Y cuando habla de organizaciones territoriales de base, bueno, las organizaciones territoriales de base son agrupaciones de vecinos, típicamente, que representan un territorio. Típicamente, el mejor ejemplo de una organización territorial de base es una junta vecinal. Las juntas vecinales son esto, y habla de que tienen derecho a solicitar información, promover iniciativas, etcétera, etcétera. Nos habla del Ministerio Público, y aquí nos menciona algo muy importante: los organismos sectoriales competentes. Los organismos sectoriales competentes son aquellos, tal como lo dice, ¿no? Son organismos que regulan el cumplimiento de la normativa ambiental para los sectores. ¿Cuáles son los sectores? Esto lo vamos a ver un poquito con más detalle más adelante, pero a manera ya de adelanto les digo, los sectores son minería, energía, hidrocarburos. Hay un sector que es el de telecomunicaciones, pero ese se rige realmente con otro mundo. Entonces, ojo, energía, hidrocarburos y minería. Luego, como otro sector, que no se lo trata tanto como sector, pero prácticamente es otro sector, es el sector de áreas protegidas. ¿Ya? Les otorga entonces este artículo sus funciones, sus atribuciones y responsabilidades a los organismos sectoriales competentes, que tienen una abreviación llamada OSC, por sus iniciales. Habla del FONAMA, que mejor ni hablemos del FONAMA, que ya se murió hace 20 años. Luego habla de las relaciones intersectoriales, que es la comunicación que va a existir entre el ministerio, las secretarías departamentales, los municipios, la comunicación entre diferentes OSCs, cosas bastante administrativas. Luego nos habla sobre derechos y obligaciones sobre la información, ¿no es cierto? Que toda persona, ya sea natural o jurídica o colectiva, tiene que informar a la autoridad ambiental competente dentro de la normativa. Y también la autoridad ambiental competente tiene el deber de informar a la población a solicitud.
Luego nos habla del acceso a la información ambiental y nos establece un procedimiento que no se cumple para nada, así que tampoco lo vamos a realmente indagar. Nos habla del Sistema Nacional de Información Ambiental, que ya les había comentado, ¿no es cierto? Cuáles son sus fines, sus objetivos, etc. Finalmente, después de todo lo que es el tema de la información, nos habla igual sobre el Informe Nacional sobre el Estado del Medio Ambiente y nos menciona, ¿no es cierto?, cada 5 años el Ministerio elaborará un Informe Nacional sobre el Estado del Medio Ambiente. ¿Qué creen? ¿Creerán ustedes que sigue emitiéndose el Informe del Estado del Medio Ambiente? No, ¿no es cierto? No, ya no se emiten estos informes. Se emiten otro tipo de comunicaciones que realmente no tienen nada que ver con el contenido que sugiere este informe. Finalmente, ya nos habla de lo que son los instrumentos para planificación ambiental. Nos habla qué instrumentos. Aquí tenemos obviamente los diferentes planes y programas que planifican, proyectan, cronograman todo lo que se tiene que hacer dentro del Estado boliviano, los sistemas que se utilizan. Nos habla de un plan de acción ambiental que tampoco no se ejecuta para nada. Planes de ordenamiento territorial, esto no lo vamos a ver para nada, tampoco las cuentas patrimoniales. Lo que sí vamos a ver y nos compete bastante es hablar de los pasivos ambientales. ¿A qué nos referimos con pasivos ambientales? Imagínense que ustedes quieren, qué sé yo, establecer, implementar un condominio, ya que están tan de moda los condominios, ¿no es cierto? Y resulta que hace muchos años había una fábrica de pesticidas ahí. Y, hechos los locos, agarraron y contaminaron el suelo y cerró todo el proyecto, qué sé yo, los habrán metido presos, se habrán escapado, no sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos es que el suelo quedó contaminado con pesticidas, herbicidas, etc. A esa contaminación que existe, a ese pedazo de medio ambiente que se encuentra contaminado, desde antes que siquiera el condominio lo toque, a eso se le llama pasivo ambiental. Aquí nos lo menciona de manera mucho más práctica, ¿no? Los problemas ambientales en general no solucionados por determinadas obras o actividades. Y aquí nos da un poco más de contexto, ¿no? En el inciso A, en un cierto determinado periodo de tiempo. El tema de los pasivos ambientales es un tema muy complicado y que no está, la verdad, muy legislado que digamos, pero es importante que ustedes sepan a qué se refiere un pasivo ambiental. Ya después nos habla más al meollo de la materia, que son los instrumentos de regulación. Nos menciona el tema de los de alcance general, y los instrumentos de alcance general, como dice su nombre, son aquellos instrumentos generales. ¿A cuáles nos referimos? A toda la normativa. Cualquier normativa, sea ley, sea reglamento, sea resolución ministerial, sea decreto supremo, sea normativa boliviana, cualquier norma que esté relacionada a la gestión ambiental es un IRAC, le decimos, ¿no es cierto? Instrumento de regulación de alcance general. Aquí nos menciona, ¿no?, sobre las competencias que tiene el ministerio sobre estos instrumentos, cómo los elaborará, con qué comités los armará, etc. Y ya venimos aquí a esta parte que nos interesa mucho, y esto les recomiendo que se acuerden dónde está esta parte. Nos habla de los instrumentos de regulación de alcance particular, que nos dice que son, directamente ya nos menciona cuáles son: la ficha ambiental, que por si acaso ya se encuentra obsoleta, la declaratoria de impacto ambiental, que ya la comentamos qué es, el manifiesto ambiental, la declaratoria de adecuación ambiental, las auditorías ambientales, las licencias y permisos ambientales. Más adelante, otro reglamento nos dirá
que hay otros instrumentos de alcance particular, que lo veremos en otra clase porque es bastante completo y requiere una clase entera avanzar ese reglamento. Nos menciona qué es la ficha ambiental, no nos interesa porque ya quedó obsoleta. Nos habla del estudio de evaluación de impacto ambiental, que lo vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste, pero es importante que sepan, por si acaso, les repito, que sepan dónde está toda esta información en la legislación. Ustedes tienen que poder agarrar esta normativa y saber dónde buscar lo que les soliciten. Si alguien agarra y les habla sobre, bueno, quiero marco legal, quiero normativa referente a pasivos ambientales. Ustedes saben dónde encontrarlo. Quiero normativa ambiental que hable sobre los IRAPs. Ustedes saben dónde encontrarlo. ¿Ok? Igual nos menciona qué es la declaratoria de impacto ambiental, qué es el manifiesto ambiental. Y aquí nos habla específicamente una distinción muy importante. Imagínense, en el año 92 ya habían muchas actividades, obras o proyectos que estaban en implementación. Fácilmente, uno de ellos, por ejemplo, eran las estaciones de trenes. Entonces, aquí el Estado boliviano hace una distinción importante. Dice, a ver, hay AOPs que estaban antes de la normativa y hay AOPs que estarán después de esta normativa. A estas dos las trataremos de maneras diferentes. A aquellas que ya están siendo implementadas, ya fueron implementadas, ya están operando, o puede que incluso estén empezando a cerrar, las vamos a tratar con cierto tipo de instrumentos de regulación de alcance particular. El más básico de ellos, el principal, el primario, es el manifiesto ambiental. Y aquí nos lo dice, ¿no es cierto? Es el instrumento mediante el cual el representante legal de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementación, operación o abandono informa a la autoridad del estado ambiental. Entonces, por ejemplo, esa estación de trenes que mencionamos tendría que apegarse a un manifiesto ambiental. Pero, por ejemplo, si yo quisiera construir un condominio, yo me voy a tener que apegar a otro instrumento, que en su momento era la ficha ambiental. Ahora es otro instrumento. Nos habla de auditorías ambientales, nos habla de las licencias y permisos ambientales, qué es una licencia ambiental y qué es un permiso ambiental. Nos habla de cuándo quedan sin efecto las licencias y obviamente si esta AOP está incumpliendo en lo que es los compromisos que hizo en su licencia ambiental, obviamente se le revoca. O también si el solicitante, si la AOP solicita, ¿sabe qué? Quiero que me cancele la licencia ambiental, la voy a hacer de otra forma o voy a hacer las cosas de otra manera, ¿no es cierto? O si quiere ampliar la actividad. Múltiples motivos, aquí se los menciona, acuérdense de este artículo. Y nos habla de permisos ambientales que son para aquellos que son actividades extremadamente pequeñas o extremadamente particulares que no requieren hacer todo el trámite de una licencia ambiental. Luego aquí nos habla de instrumentos económicos de regulación ambiental que no nos importan en lo absoluto. Nos habla sobre participación ciudadana, que ya lo vimos, pero simplemente que sepan, ¿no?, que igual este reglamento norma lo que es la participación ciudadana, norma lo que son las denuncias. Y finalmente ya vamos a esta parte que nos interesa mucho, que es el control ambiental. Cuando hablamos de control ambiental, justamente estamos hablando de lo que les mencioné anteriormente, inspección y vigilancia. Y aquí ya nos empieza a dar un poquito más procedimientos más detallados para hacer la inspección. Por ejemplo, nos dice, cualquier funcionario que vaya a hacer inspección necesita lo siguiente. Tiene que contar con un credencial, nos dice aquí, y además, esa credencial tiene que brindar información sobre el nombre del funcionario y también tiene que decir en qué lugar y en qué fecha se está haciendo la inspección y por qué se la está haciendo. Aquí nos dice que obviamente cualquier funcionario que esté haciendo inspección puede solicitar la información que vea conveniente de pedir
y que obviamente se tiene que hacer un acta circunstanciada, ¿no? Decir, bueno, ¿sabe qué? Yo vi esto. Y lo firma la otra persona que lo acompañó durante la inspección, que era parte de la AOP, y ahí está la constancia. Se hizo una inspección y yo no puse lo que me dio la gana. Yo puse lo que vi y hubo otra persona ahí que dijo, sí, estoy de acuerdo con esto. Luego nos va a hablar sobre qué sucede. ¿Qué sucede si la inspección dio buenos resultados, dio malos resultados, etcétera? Y ya, bueno, obviamente ya nos va a hablar sobre infracciones y delitos, ¿no? Va a seguir ahondando qué son infracciones y qué son delitos. Imagínense toda esta cantidad, delitos, y habla de plazos igual para infracciones ambientales, ¿no? Aquí están todos los delitos, acción civil y obviamente sus disposiciones transitorias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este reglamento? Ok. Entonces, queda entendido cuál es el funcionamiento de la Ley 1333 y del Reglamento General de Gestión Ambiental. Cuando ustedes se compren su anillado, probablemente la persona que se lo compró, espero haya hojeado el anillado y se va a dar cuenta que todo lo que hemos hablado, lo que hemos visto en este documento digital, se encuentra en el anillado que tenía. ¿No es cierto? Estaba la Ley de Medio Ambiente y justo seguido de la Ley de Medio Ambiente van a poder encontrar el Reglamento General de Gestión Ambiental, con todo lo que les he mostrado aquí. ¿Dónde está el compañero que se había comprado la ley? Yo me la compré. Perfecto. ¿Y cuál es su nombre, disculpe? Leonardo Pedraza. Perfecto. ¿Lo pudo ver? Pudo ver que está, ¿no es cierto? Todo lo que les he comentado. Sí, está todo eso. Exactamente. Y también hay, por supuesto, unas 400, 500 páginas más de otros reglamentos, ¿no es cierto? Que los vamos a ver a su debido tiempo. Perfecto, entonces aquí vamos a terminar la primera parte de esta clase. Les voy a dar unos 15 minutos de receso y acto seguido ya vamos a empezar a ver cuál es el contenido de estos instrumentos de alcance particular. No nos va a dar obviamente para verlos todos, pero vamos a ver pues hasta donde se pueda, ¿no es cierto? Los espero de aquí a 15 minutos. Cuando quede un poco de tiempo para que termine el receso, yo les voy a avisar por el grupo de WhatsApp. Perfecto. No se olviden, nos vemos en unos momentos.